ruego por favor que vayan de nuevo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, para aquellos que nos visitan. Ya tenemos meses estudiando consecutivamente el Evangelio de Marcos y ya con tristeza nos estamos acercando al fin. Marcos capítulo 14, vamos a leer los versículos 43 al 52. En ese momento, mientras todavía él estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole huyeron todos. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y le prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Pocas experiencias pueden ser más dolorosas que la de ser traicionado por una persona cercana. Si un enemigo trata de hacerte daño, no te sorprendería, porque eso es lo que se espera de una persona que te aborrece. Pero cuando el daño es causado intencionalmente por alguien que profesaba un afecto sincero por ti, alguien que pretendía estar cerca de tu corazón, el impacto es mucho mayor, el impacto es mucho más doloroso. Puede ser la traición de un cónyuge, de un familiar, de un amigo, de un socio de trabajo o incluso de un hermano de la iglesia. La traición siempre duele, siempre produce una herida profunda en aquel que es traicionado. Pero a través de toda la historia nunca ha habido ni lo habrá un acto de traición más perverso ni más abominable que el que vamos a estudiar en la mañana de hoy, porque nunca en toda la historia ha sido traicionado ni lo será una persona con la perfección y hermosura de carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, paradójicamente, podemos decir al mismo tiempo que nunca ha habido un acto de amor tan extraordinario como el que se encuentra en el trasfondo de este pasaje, porque lo que se narra en esta porción del Evangelio de Marcos es como una moneda de dos caras. Por un lado tenemos la traición de Judas, un hombre codicioso que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, lo que costaba vender y comprar a un esclavo en el Antiguo Testamento. Pero por el otro lado tenemos la acción voluntaria de un Salvador que se dejó traicionar para llevar a cabo, para llevar a cumplimiento el plan de redención trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo por amor a sus escogidos. Mis hermanos, si hay algo evidente en este pasaje, es que después de la agonía en el huerto de Getsemaní que vimos la semana pasada, el Señor se enfrentó a sus enemigos con un absoluto control de sí mismo, con un absoluto control de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Vean conmigo una vez más los versículos 41 y 42. Dice que vino por tercera vez, estando en el huerto orando al Padre. Dice, vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Jesús sabía lo que venía. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Jesús no dijo: vamos a huir, ahora es el momento.
No, es el momento de enfrentar lo que viene. Como decíamos la semana pasada, la acción, la voluntad humana, de Jesús está perfectamente alineada con la voluntad del Padre. Él salió del huerto de Getsemaní resuelto a tomarse la copa amarga de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. A partir del arresto de Jesús, se estaba poniendo en marcha una trama diabólica que en pocas horas habría de desembocar en la cruz del Calvario. Cristo fue arrestado a la medianoche y a las 3 de la tarde ya estaba muerto en la cruz. Pocas horas. Pero todo comenzó aquí con la traición de Judas y el arresto de Jesús, que veremos en la mañana de hoy, considerando en primer lugar los agentes humanos que intervinieron en el arresto. Marcos nos dice en el versículo 43 que todavía Jesús estaba hablando con los discípulos cuando Judas se presentó en el huerto acompañado de una multitud. Mateo dice de una gran multitud, con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. En otras palabras, estas personas habían sido enviadas por el Sanedrín. No era una turba que se había juntado de repente para ir a arrestar a Jesús. No, esto era parte de un plan diseñado por los líderes religiosos de la nación. Por el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que en esa multitud había una cohorte romana y varios alguaciles, es decir, personas que pertenecían al cuerpo policial encargado de custodiar el templo de Jerusalén. La cohorte romana era una unidad militar que podía llegar a tener hasta 600 soldados. Y aunque es muy probable que el número haya sido menor esa noche, mis hermanos, como quiera es evidente que había una gran multitud, como dice en el Evangelio de Mateo. Una gran multitud. Es evidente que tanto los miembros del Sanedrín como el mismo Judas no querían cometer ninguna equivocación esa noche, ninguna equivocación que pudiera poner en riesgo el arresto de Jesús. De ahí la señal acordada por Judas. Lean el versículo 44, dice en ese momento, versículo 44, si el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y la pregunta natural que surge al leer este pasaje es: ¿por qué tanto temor? O sea, mis hermanos, piensen por un momento. El Sanedrín ha decidido arrestar a Jesús. Judas le dice: yo sé dónde está. Cristo está con 11 hombres orando en el huerto de Getsemaní. Y Judas se aparece con cientos de hombres armados hasta los dientes para ir a buscar a Jesús. Y Judas tiene que darles una señal: es al que yo bese, ese es. Mis hermanos, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tenían que ir a buscar a Jesús con una gran multitud armada con espadas y garrotes, como dice en el versículo 43? Pero yo creo que la respuesta se encuentra parcialmente en los versículos 1 y 2 del capítulo 14 que estudiamos hace varias semanas. Dice en Marcos capítulo 14: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Y ahí el temor. Era la fiesta de la Pascua. Cientos de miles de peregrinos habían llegado a Jerusalén para la celebración de una fiesta en la que ellos recordaban cada año la liberación milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. De manera, mis hermanos, que en esos días el nacionalismo judío estaba a flor de piel y muchos parecían simpatizar con la persona de Jesús, como vino a ser evidente en la llamada entrada triunfal el domingo de Ramos unos días antes.
Mucha de esta gente se acercaba a Jerusalén durante la Pascua con la expectativa de que el Mesías podía aparecer en cualquier momento para liberar a Israel de toda opresión extranjera, exactamente como lo había hecho más de 1000 años atrás. Tal vez este es el año, cada año iban a Jerusalén con esa expectativa. Este puede ser el año en que llegue nuestro Mesías. Y muchos de ellos recibieron a Jesús ese domingo con un peligroso fervor mesiánico. Dice en Marcos capítulo 11 que ellos clamaban a gran voz: Hosanna, una palabra que significa sálvanos ahora. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y para colmo de males, en Marcos capítulo 15 versículo 7, Marcos nos revela incidentalmente, de paso, que unos días antes había habido una revuelta, muy probablemente en Jerusalén, en la que estuvo involucrado nada menos que un hombre llamado Barrabás, alguien que iba a jugar un papel importante en el veredicto en contra de Jesús en la corte de Poncio Pilato. Así que los ánimos estaban caldeados. El nacionalismo estaba a flor de piel y miles de peregrinos que habían llegado a Jerusalén estaban fascinados con la persona de Jesús. De manera que los miembros del Sanedrín no podían prever la reacción de toda esa gente cuando se enteraran de que lo habían arrestado, de que lo habían condenado a muerte. De hecho, Juan nos dice en el capítulo 11 de su evangelio que luego de la resurrección de Lázaro, el Sanedrín decidió llevar a cabo una reunión secreta y muy probablemente no invitaron a José de Arimatea, no invitaron a Nicodemo, a las personas que simpatizaban con Jesús. Se reunieron para tratar el problema. ¿Qué hacemos con este hombre? Porque aún nuestra subsistencia como nación está en juego, decían ellos. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuál es el problema? Ya no se trataba simplemente de celo o envidia, porque Jesús estaba poniendo en juego la popularidad de los líderes religiosos de Israel delante del pueblo. No, ahora se sumaba el temor de que en torno a su persona se levantara una revolución armada y Roma tuviera que intervenir. Y a todo eso debemos añadir que ellos tampoco podían prever cuál sería la reacción del mismo Jesús o de los discípulos. Debemos suponer que Judas compartió con ellos esa noche lo que Jesús les había dicho en el aposento alto. ¿Recuerdan durante la cena pascual? Entre vosotros hay un traidor. Y lo que Jesús le dijo a Judas directamente esa noche, Judas ya sabía que Jesús sabía lo que él había hecho. ¿Cómo podían estar seguros de que Jesús no había ideado un plan para escapar esa noche? O que los discípulos no iban a salir en su defensa, como de hecho sucedió, veremos en un momento. ¿Habría alertado Jesús a alguno de sus seguidores? Más allá de los discípulos, tal vez a los más nacionalistas, para que estuvieran con él en ese momento. ¿O había aprovechado la oscuridad de la noche para burlar a sus captores y hacerse pasar por algún otro? De ahí la señal de Judas. Es al que yo bese, al que ustedes deben apresar. Lo que nos enseña de paso, mis hermanos, que la apariencia de Jesús era como la de cualquier judío de aquellos días. Judas no le dijo al que tenga la aureola en la cabeza, o al que tenga un brillo extraño en su rostro. Ese es. No. Sí. Miren, mis hermanos, si alguno de nosotros pudiera viajar en el túnel del tiempo
a ese momento del arresto en Getsemaní, jamás habríamos podido identificar quién era Jesús. Por lo menos no por su apariencia. Judas quería estar seguro de que en medio de toda esa multitud, cientos de personas y la confusión que seguramente se iba a generar en medio de la oscuridad, él quería estar seguro que apresaran a Jesús y no a ningún otro. Y la señal que escogió no podía ser más odiosa: saludarlo con un beso. Qué increíble. Dice en el versículo 45 que tan pronto llegaron al huerto, Judas se acercó al Señor diciéndole: Rabí, y le besó. Y la palabra que usa Marcos aquí, la palabra griega, es un vocablo compuesto que significa besar fervientemente, besar profusamente. No fue un beso ligero, superficial. No. Judas besó a Jesús esa noche como solo se puede besar a una persona por la que sientes un gran afecto y un profundo respeto. Un comentarista dice que Judas realizó un acto de amor para llevar a cabo una misión de odio. Judas realizó un acto de amor para llevar a cabo una misión de odio. Llamarle Rabí y saludarlo con un beso muy afectuoso fue la primera burla que Jesús recibió esa noche. Y no de cualquiera, de uno de los 12, como dice en el versículo 43. Judas, uno de los 12. Y es interesante notar que en la narrativa del arresto de Jesús, los 4 evangelios identifican a Judas con esas mismas palabras. Todos dicen: Judas, uno de los 12. Eso es lo que hace más odiosa y abominable esta traición, que fue llevada a cabo por uno de los suyos, por alguien que estuvo cerca de Jesús por más de 3 años. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? 3 años. Y Judas fue tan hipócrita que cuando Cristo les dijo: uno de vosotros me va a entregar, ninguno supuso que era Judas. Se puede ser muy hipócrita, se puede estar en la iglesia, se puede cantar, se puede leer la Biblia todos los días y ser un Judas. Mis hermanos, esto es serio. Esto es serio. A Cristo lo traicionó uno de los suyos, uno de los que estaban cercanos con él. Por eso no nos parece extraño lo que dice en Mateo capítulo 7, que en el día del juicio muchos me dirán, dice el Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Señor, nosotros estábamos allí, nosotros éramos de los tuyos. Cuando en la Biblia se usa un nombre 2 veces, es para indicar mucha cercanía. Señor, yo no solamente estaba en la iglesia, yo era uno de los que servían en la iglesia. Yo hacía milagros, yo profetizaba, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es serio. Judas, uno de los 12. Y otra cosa digna de señalar es que a partir del versículo 43, Marcos no vuelve a mencionar a Judas jamás. Por el Evangelio de Mateo, nosotros sabemos que después de la condena de Jesús, Judas experimentó un remordimiento tan grande que dice que devolvió las 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Ese fue el trágico final del hombre usado por Dios para llevar a cabo la traición del Hijo de Dios. Mi amigo, déjame decirte algo. Cristo dijo: el que no está conmigo está en mi contra. No seguir a Cristo intencionalmente es seguir al diablo. Hay solo 2 paternidades, mi amigo, hay solo 2 paternidades. O tú eres hijo de Dios o tú eres hijo del diablo. No existe otra opción.
Y en el contrato que tú firmas con el diablo hay unas letricas bien pequeñas que ningún incrédulo lee para su propia destrucción. Mi amigo, el diablo no está tratando de hacerte la vida más agradable, más libre, más placentera. Él está tratando de destruirte como destruyó a Judas, no lo dudes. Ahora, ¿saben qué es lo más sorprendente de esta escena? Que en ese momento Cristo pudo haber fulminado a Judas esa noche y a todos los que estaban con él, pero no lo hizo. Dice en Lucas 22:48 que Jesús se limitó a decirle: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Oyeron eso? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús no le dijo simplemente: Judas, con un beso me estás entregando a mí? No, al Hijo del Hombre. Y todo conocedor del Antiguo Testamento sabe quién es ese Hijo del Hombre. El Señor se está identificando aquí con un personaje que aparece en el libro de Daniel. Y dice en el capítulo 7, versículo 14, que a ese personaje, al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero aquí vemos al Hijo del Hombre dejándose entregar. A aquel que le fue dado dominio, gloria, poder, autoridad, aquí lo vemos dejándose entregar mansamente por uno de los suyos para llevar a cabo el plan redentor de Dios. Increíble. Y dice en Marcos 14:46 que cuando Judas besó a Jesús, los soldados y la guardia del templo le echaron mano y le prendieron. Y Juan añade: lo amarraron. Qué humillante. Lo amarraron. Ahora, no sin que antes sucediera un incidente con uno de sus discípulos que Marcos no identifica, pero que por el Evangelio de Juan sabemos que se trataba obviamente del apóstol Pedro. Versículo 47. Dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Ya vimos a los agentes que intervinieron en el arresto. Veamos ahora la reacción impulsiva de Pedro. Le cortó la oreja. Este pasaje es tragicómico. En el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, Lucas 22:49, dice que los que rodeaban a Jesús en el momento del arresto, viendo lo que estaba sucediendo, le preguntaron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Recuerdan que unas horas antes ellos habían dicho: aquí hay 2 espadas? Y Cristo les dijo: basta. Habían 2 espadas. Por lo menos una la tenía Pedro. Y algunos comentaristas dicen: conociendo a Pedro tenía las 2. Señor, ¿heriremos a espada? Y por supuesto, ustedes conocen a Pedro. Pedro no esperó que el Señor diera ninguna respuesta. Recuerden que ya Pedro le había dicho al Señor esa noche que él estaba dispuesto a morir por él. Pedro tenía algo que probar. Y este era el momento para hacerle ver a Jesús que él no hablaba por hablar. Así que en medio de la confusión de esa noche, Pedro saca la espada y le tira a la cabeza del siervo de sumo sacerdote, que por el Evangelio de Juan sabemos que se llamaba Malco. Y no estoy pronunciando Marco mal, es que se llamaba Malco con L. Saben que los soldados romanos solían atacar a sus contrincantes dándoles un golpe con la daga, que era más que una espada, con la daga en el medio de la cabeza. Era un golpe mortal. Y parece que Pedro estaba tratando de hacer lo mismo.
Pero Pedro no era un profesional, no tenía tanta puntería. Así que en vez de darle a Malco en el medio de la cabeza, le corta la oreja derecha. Hay otros que dicen que Pedro trató de degollar a Malco. Y Malco se echó para atrás y en vez de degollarlo le voló la oreja. El punto es que Pedro trató de matarlo, hermanos. No, Pedro no tenía otra intención. Era matar a Malco, pero falló. Y por los otros evangelios no solo sabemos que Jesús reprendió a Pedro por esa reacción tan violenta. Le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que mata a espada debe ser muerto, aprobando la pena capital. De paso, Pedro, guarda la espada. Sino que en el evangelio de Lucas se nos dice también que inmediatamente el Señor Jesucristo sanó la oreja de Malco. Increíble, se la pegó otra vez. Y funcionó. Una cirugía con las manos, ahí ¡pum! La espada, digo la oreja. Ahora, hermanos, yo digo que esto es tragicómico porque lo que llama la atención es Pedro aquí. ¿Qué pudo haber movido a Pedro a hacer eso? Porque de verdad Pedro creía que un grupito de 11 hombres eran capaces de detener a una cohorte romana y a la guardia del templo armados hasta los dientes. ¿Y qué era lo que Pedro tenía en la cabeza? Como veremos en un momento, todos ellos huyeron esa noche, ¿se acuerdan? ¿Cómo podemos explicar esta reacción tan heroica o tan insensata de parte del apóstol Pedro? Bueno, es probable que el evangelio de Juan nos dé la respuesta. Dice en el capítulo 18 del evangelio de Juan, algo que Marcos no nos cuenta, que en el momento en que Judas se apareció en el huerto de Getsemaní con los soldados romanos, con la policía del templo, Jesús les sale al encuentro y les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y Juan nos dice que tan pronto Jesús pronunció esas palabras, que no son otra cosa que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, el tetragramatrón, el nombre que usa Dios para referirse a sí mismo en la escena de la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, cuando Jesús se adelanta y dice: yo soy. Dice Juan que todos retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow! ¡Qué poder! Era una forma de mostrar lo que él mismo había dicho antes en Juan capítulo 10, versículo 18. A mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Nadie podía arrestar a Jesús sin que él lo permitiera. Ahora volvamos a la reacción de Pedro. Imagínate, mi hermano, que tú estás allí con los discípulos esa noche. Llega una gran multitud, cientos de soldados con espadas, con garrotes, pero con una sola palabra, porque Jesús hablaba en arameo, no en griego. Y en arameo yo soy es una sola palabra. Así que esa noche Jesús pronunció una sola palabra y derribó a todos sus enemigos. No es de extrañar entonces que Pedro se haya sentido tan confiado para tomar su espada y enfrentarse a todo el mundo. ¡Ja! Si la cosa se pone difícil, Jesús hablará otra vez y quién sabe lo que va a pasar aquí. Yo no sé si eso fue lo que pasó por la mente de Pedro, pero por lo menos yo creo que había pasado por la mía y por la de algunos de ustedes, si hubieran estado esa noche allí. Nosotros estamos con Jesús, el hombre que calmó el mar en tempestad, el hombre que puede darle órdenes al viento y al mar y le obedecen, y que puede derribar a cientos de soldados con una sola palabra. Pedro se sentía invencible.
estando al lado de Jesús. Pero las cosas no salieron como él esperaba. En vez de pronunciar otra palabra poderosa, ¿qué hace Jesús? Jesús rehúsa defenderse y se deja atrapar. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la respuesta de Jesús. Versículo 48. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Mis hermanos, yo creo que este es el corazón de este pasaje. El Señor está recriminándole a sus enemigos el hecho de haber venido contra él como si fuera un bandido, que es lo que significa literalmente la palabra que nuestra versión de la Biblia traduce como ladrón. Es una palabra que señala a alguien que seguramente se resiste a la violencia con violencia. Un bandolero se traduce en otras versiones. Y hasta cierto punto nosotros podemos entender que ellos vinieran al huerto con esa expectativa. Después de todo, Jesús hablaba constantemente del reino de Dios en su predicación. Yo vine a traer el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El problema es que en la mente de Judas y seguramente en la mente de todos los demás, nadie en este mundo puede llegar a tener un reino sin el uso de la fuerza. Por eso tomaron tanta precaución en el arresto. Y eso es precisamente lo que Jesús les está recriminando. ¿De verdad creían que era necesario venir a buscarme con una multitud armada como si yo fuera un sedicioso? Entonces ustedes no han entendido nada acerca de la naturaleza de mi reino. Mis hermanos, yo creo que eso es lo que está detrás en el trasfondo de este pasaje. Unas horas más tarde Jesús va a tener que volver sobre el mismo tema cuando se presentó delante de Pilato. Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Ven el punto, mis hermanos? Ese reino no avanza por medio de la espada, es lo que Cristo está diciendo. Este reino avanza por medio de la predicación de la palabra. Porque este es un reino que no se impone por la fuerza como el Islam. Y algunos dirán: bueno, pastor, pero ¿qué de las cruzadas? ¿Qué de lo que ha pasado recientemente en muchas naciones como Irlanda, donde los cristianos están peleando con otros para establecer su reino? Miren, hermanos, cuando pensemos en las cruzadas de la Edad Media, de ninguna manera pensemos que eso se hizo realmente en el nombre de Jesús. Si se llamaban cristianos, pero eso no es cristianismo. El cristianismo no se impone por la fuerza. El cristianismo va conquistando a los hombres uno por uno con la verdad del evangelio, moviéndolos a confiar en un Salvador que gana perdiendo y que da vida muriendo. Ese es nuestro Salvador. Estos hombres se armaron contra Cristo porque pensaron que Él había venido a promover una revolución. Y las revoluciones humanas siempre hacen lo mismo. Alguien decía que todas las revoluciones de este mundo no son más que meros ajustes o meros reajustes del orden establecido. Yo no sé cuántos de ustedes, probablemente no muchos, han oído el término gatopardismo. Hay una película de Visconti muy antigua donde se usa una frase, se llama el gato pardo, y uno de los personajes de la película le dice a otra persona: mira, a veces hay que hacer que las cosas cambien para que sigan igual. ¿Oyeron eso? Eso es el gatopardismo.
La filosofía de que hay que hacer a veces que algunas cosas cambien para que todo siga igual. Viene una revolución y colocan en el poder a un nuevo grupo de personas con los mismos valores distorsionados de la gente anterior. Es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo perro con diferente collar. Excepto el reino de Cristo. El reino de Cristo es diferente, es radicalmente diferente. Mis hermanos, escuchen estas palabras del Evangelio de Lucas y por favor hagan el esfuerzo de oírlas como si las estuvieran escuchando por primera vez. Como si ustedes nunca se hubieran topado con esta declaración de Jesús. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No de los ricos, no de los poderosos, no de los que tienen los armamentos más sofisticados. De vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados. Y si eso te sonó extraño, ahora escucha lo que sigue diciendo en el versículo 24 del capítulo 6 de Lucas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Mis hermanos, el punto de Jesús aquí no es que los pobres se van a salvar por ser pobres y los ricos se van a condenar por ser ricos. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Pero como bien señala un erudito bíblico, todo aquel que se convierte a Cristo debe experimentar un cambio profundo de valores. Los cristianos valorarán lo que para el mundo es patético y cuestionarán lo que para el mundo es deseable. Déjenme hacerles una pregunta. Mis hermanos, ¿qué es lo que el mundo valora? ¿Qué es lo que el mundo coloca en el tope de la lista de sus prioridades? ¿El poder y el dinero? Ay de vosotros ricos. ¿El éxito y el reconocimiento? ¿Y qué dice Jesús? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ahora, ¿qué es lo que el mundo desprecia? Bueno, el mundo desprecia la debilidad, ¿no es así? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El mundo rechaza el sufrimiento. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. El mundo rechaza el rechazo, ¿no es así? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre por causa del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el reino de Cristo todo funciona al revés. ¿Saben por qué? Porque nuestro máximo valor es Cristo mismo. Y si por causa de Él, esta es la clave aquí, por causa del Hijo del Hombre, si por causa de Él somos perseguidos, somos maltratados, al punto incluso de perder
todos nuestros bienes terrenales, no hay problema, porque como quiera tenemos lo más importante, a Cristo mismo. Es un sistema de valores completamente diferente. Y ahora yo pregunto a todos los que profesan ser creyentes en este lugar: ¿está tu lista de prioridades alineada con la de Jesús? ¿Tú valoras lo que Jesús dice que debemos valorar y desprecias como algo sin importancia lo que Jesús dice que debemos despreciar? Oh, mis hermanos, seamos honestos, estamos yendo nosotros detrás de las mismas cosas que el mundo persigue, detrás de las mismas cosas que el mundo valora: fama, dinero, influencia, poder. Solo que ahora tratamos de barnizar nuestras vidas de cristianismo. Un poco de cristianismo no le cae mal a nadie. Asistimos a una iglesia, mencionamos de vez en cuando el nombre de Jesús. Un barniz de cristianismo. Por más de 3 años, Judas estuvo al lado de Cristo. Judas escuchó sus enseñanzas, pero no lo entendió. Sus valores siguieron distorsionados. Y lo mismo sucedió con los miembros del Sanedrín. Ellos no entendieron. No entendieron. Ellos actuaron con toda esa astucia porque estaban esperando una revolución como cualquier otra. Noten el versículo 49 otra vez: cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Jesús había estado todo el lunes y todo el martes en el templo. ¿Recuerdan eso? Ya lo vimos enseñando Marcos. El lunes entero, el martes entero, en el lugar más público de la ciudad de Jerusalén, predicando la palabra. Jesús les está diciendo: ¿ustedes tuvieron oportunidades de sobra para aprenderme? Pero vinieron a buscarme de noche, en secreto, como si fuera un malhechor, porque ustedes no me han entendido. Ahora, ¿saben qué les dice Jesús? Todo esto está sucediendo de ese modo para que se cumplan las escrituras. Una vez más, Cristo quiere dejar en claro que las cosas no se habían salido de control. Mis hermanos, todos ellos estaban llevando a cabo el plan redentor de Dios sin saberlo, a través de la muerte de su Hijo, aunque sus enemigos no lo entendieran así, y lamentablemente los discípulos tampoco. Lo que nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado, que veremos mucho más brevemente: el colapso de los discípulos. El Señor les había profetizado unas horas antes, ¿recuerdan? Que todos ellos se apartarían de Él esa noche y lo dejarían solo. Y todos ellos protestaron que eso era imposible, que ninguno de ellos era capaz de traicionarlo. Pero ¿qué pasó? Versículo 50: y abandonándole, huyeron todos. Wow. Abandonándole, huyeron todos. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba dispuesto a entregarse pacíficamente, mis hermanos, su fe se desplomó. Ese no era el tipo de Mesías que ellos tenían en mente cuando comenzaron a seguir a Jesús. Ellos no entendían aún que el reino de Cristo no era como el reino de los hombres. Ellos no tenían
todas las escrituras. Ellos no habían vivido la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión a los cielos. Ellos no sabían nada de eso todavía. Mi pregunta en esta mañana: ¿y qué de ti? Nosotros tenemos toda la Biblia. Mis hermanos, ustedes ven la importancia de tener una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Cristo. Porque ¿qué es lo que le pasa a mucha gente en las iglesias? Hacen una aparente conversión, una profesión de fe, pero es como dice en la parábola del sembrador: luego vienen las dificultades y se apartan del Señor, porque ellos no estaban siguiendo al verdadero Cristo que se revela en las Escrituras. Ellos estaban siguiendo a un Cristo de su propia imaginación. Ellos estaban siguiendo al genio de la lámpara de Aladino, aquel que les iba a hacer la vida más fácil, aquel que les iba a dar prosperidad. Pero luego vienen los problemas, luego viene el rechazo, luego vienen las persecuciones, luego vienen las enfermedades, los problemas económicos. Y entonces comienzan a preguntarse: ¿y qué pasó con mi Señor? ¿Qué pasó con mi Señor? Tengo problemas con mi esposo, mi matrimonio es un desastre. Y yo le he pedido al Señor que convierta a mi marido, yo le he pedido al Señor que restaure las cosas en mi casa, pero Él no me escucha. ¿Me habré equivocado de maestro? ¿Me habré equivocado del Salvador? Mis hermanos, es tan importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Jesús. El reino de Cristo funciona al revés. Mis hermanos, métanse eso en la cabeza. El reino de Cristo funciona al revés. El reino de Cristo valora lo que el mundo desprecia. El reino de Cristo desprecia lo que el mundo valora. Mi pregunta es: ¿a qué reino perteneces tú? Uno de ellos fue tan cobarde que parece que cuando los soldados iban camino por el valle de Cedrón hacia el huerto de Getsemaní y escuchó lo que estaba pasando, a medianoche se despertó de la cama y, como no había mucho tiempo, se envolvió en una sábana y se fue con la multitud. Dice en el versículo 51: cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron porque se dieron cuenta que él era un simpatizante del maestro. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Y en la Biblia la desnudez es una vergüenza, es símbolo de vergüenza. Muchos comentaristas suponen que ese joven no era otro que el mismo Marcos. Marcos es el único que menciona ese incidente. Y él era un joven realmente cuando todo eso sucedió. Así que muchos comentaristas presuponen que él está hablando de sí mismo. Y alguien decía que es como si Marcos estuviera diciéndole al lector de su evangelio: yo también estuve allí y fui tan malo como el resto. Todos ellos se desplomaron en medio de la prueba porque no tenían una perspectiva correcta de lo que significa ser cristiano. No tenían una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Cristo. Mi amigo, déjame decirte algo, y yo quiero que tú vengas a Cristo esta mañana, pero en el camino de Cristo primero viene la cruz y luego viene la gloria. No puede ser al revés. Mi hermano, mi amigo, no trates de llegar al cielo antes de tiempo. En el camino por el que Cristo transita, primero llega a la cruz, luego llega a la gloria. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día.
y como quiera sigue siendo un camino glorioso, y como quiera sigue siendo el único camino. Mi amigo, déjame decirte algo. Cristo no vino al mundo simplemente para dejarnos un ejemplo de vida. Muchos dicen eso, Cristo vino a darnos un ejemplo. No. Cristo no vino simplemente a dejarnos un ejemplo, porque el suyo es un ejemplo imposible de imitar en nuestras propias fuerzas. Alguien ha dicho, cuando ves a Jesús preocupándose por los pobres, perdonando a sus enemigos sin rencor, sacrificando su vida por otros, llevando una vida perfecta de amor y sin pecado, dices, yo no lo puedo hacer. Y tienes razón, no puedes. Tener a Jesucristo solo como ejemplo te desmenuzará. ¿Oíste eso? Tener a Jesucristo solo como ejemplo te desmenuzará. Nunca podrás estar a su altura, pero tener a Jesucristo como Cordero te salvará. En la cruz Jesús recibió lo que nosotros merecíamos para que ahora podamos recibir lo que Él merece. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo asumió voluntariamente nuestro lugar en la cruz del Calvario para que Dios pudiera otorgarnos el perdón de todos nuestros pecados gratuitamente por gracia, únicamente por medio de la fe. Por eso Jesús se dejó arrestar esa noche, por eso se dejó condenar y crucificar, porque para eso había venido al mundo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice en Primera de Pedro. El justo por los injustos. Y si lo recibes hoy por la fe, óyeme bien, mi amigo, si lo recibes hoy por la fe, no solo serás declarado justo en el tribunal de Dios sobre la base de la obediencia perfecta de Jesús, sobre la base de la justicia perfecta de Jesús, sino que también transformará tu corazón y te hará morada de su espíritu para que puedas comenzar a vivir por primera vez como ciudadano de un reino que valora lo que el mundo desprecia y desprecia lo que el mundo valora. No es por tus obras que serás aceptado en la presencia de Dios, porque nadie ha podido ni podrá alcanzar el nivel de obediencia que la ley de Dios requiere, excepto uno solo, Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Si descansas en Él y únicamente en Él, mi amigo, tú serás perdonado, completamente perdonado, y entonces podrás comenzar a vivir una vida de obediencia, no perfecta, pero sí sincera, no para ganarte el favor de Dios, sino por gratitud, porque ya fuiste favorecido por su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Oh, que el Señor bendiga su palabra hoy, abriendo nuestros ojos a la hermosura de Jesús, de tal manera que todas las cosas de este mundo palidezcan ante el brillo de su gloria.